El profeta de los milagros increíbles, descubierto el sagrado plan divino que transforma Vidas en el tercer año de Joacim, en un tiempo de gran sequía y hambre en Israel, la voz de Dios resonaba a través de su profeta Elías, un hombre que camina con el Señor en medio de la apostasía. El reino, bajo el rey Acab y su esposa Jezabel, se había sumido en la oscuridad espiritual, entregándose a la adoración de Baal, un ídolo cruel que clamaba por sacrificios. En este contexto, Elías fue llamado a ser la luz que brilla en las tinieblas, desafiando el culto a los dioses falsos que había devastado a su pueblo y a su tierra. Un día, en una aldea polvorienta, donde el sol caía como un hacha sobre la tierra reseca, Elías se sentó bajo la sombra de un árbol solitario, su corazón angustiado al ver el sufrimiento del pueblo. El hambre y la desesperación llenaban cada rincón. Su atención se centró en la orden divina de ir a Sarepta, donde una viuda le proveería. Con fe inquebrantable Elías se levantó y emprendió el camino, sintiendo la presencia de Dios guiándolo. Al llegar a Sarepta, Elías vio a la viuda recogiendo leña. Su rostro, marcado por la tristeza, reflejaba su dolor. Al acercarse ella le confesó su angustia, solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite para preparar una última comida para ella y su hijo antes de sucumbir a la muerte. Sintiendo la fuerza de la misión divina, Elías la miró a los ojos y le dijo: «No temas, ve y haz como has dicho, pero primero haz para mí un pequeño panecillo y tráemelo, y después harás para ti y para tu hijo». Con el corazón latiendo entre la esperanza y el miedo, la viuda obedeció, a pesar de sus dudas. Mientras mezclaba la harina y el aceite, la ansiedad la invadía, pues su situación era desesperada. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. La harina y el aceite no se agotaron día tras día. Con cada comida, la provisión de Dios se manifestaba y la mujer, una simple viuda, comenzó a ver la fidelidad y el poder sobrenatural de Yahweh. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Sin embargo, el desafío de Elías estaba lejos de terminar. La tragedia golpeó a la viuda cuando su pequeño hijo enfermó y su respiración cesó. El temor y la angustia inundaron su corazón. La viuda se dirigió a Elías, recriminándole su dolor. Pero Elías, lleno de la gracia y el poder de Dios, tomó al niño en sus brazos, clamando al cielo por su vida. La tensión se palpaba en el aire mientras la fe de Elías se elevaba, y entonces sucedió lo extraordinario. Dios escuchó la oración del profeta y, en un acto de poder divino, devolvió la vida al niño. Elías, lleno de gratitud, lo devolvió a su madre, quien, asombrada y con lágrimas en sus ojos, proclamó: «Ahora sé que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Aquel milagro fue la luz que iluminó la oscuridad de la incredulidad que reinaba en el corazón del pueblo. Elías entendió que su misión no era solo confrontar a los poderosos, sino también ser un canal de la gloria y la restauración de Dios. Con cada milagro más corazones eran tocados y se sembraba la semilla de la fe en medio de la sequía espiritual. Así la historia de Elías continuaba, marcando el camino para otros milagros y entendimientos que Dios tenía reservados para su pueblo, brillando con fuerza en el horizonte de su llamado divino. Y sucedió que tras el milagro de la resurrección, la fama de Elías se extendió como un incendio en el campo seco. Los clanes de Israel, aún atrapados en la adoración de Baal, comenzaron a murmurar. Los corazones de muchos empezaron a despertar a la verdad escondida en el testimonio de la viuda. Ella, cuyos ojos antes estaban oscurecidos por la desesperanza, ahora compartía el relato de la provisión sobrenatural y el milagro de su hijo vivificado. A medida que Elías continuaba su jornada, Dios había puesto en su corazón la siguiente instrucción: debía regresar a Israel y desafiar a los profetas de Baal. Era el momento de una confrontación divina que resonaría a través de generaciones. El profeta, motivado por una fe indestructible, se dirigió hacia el monte Carmelo, donde se levantaría un altar de Jehová, y donde la verdad se revelaría en medio de la multitud. El viento soplaba fuerte mientras Elías se acercaba al monte. Sentía el peso de la responsabilidad colgando sobre sus hombros,
no solo se trataba de su vida, sino de la vida de todos los que habían estado atrapados en la oscuridad de la idolatría. ¿Cómo podría el pueblo que había llegado a confiar en lo que era falso, abrir sus corazones a la realidad del Dios viviente? Arribando al monte, Elías convocó a todos los hijos de Israel, y a los 450 profetas de Baal. La multitud, intrigada, se reunió y la confusión se apoderó de sus corazones. Elías, erguido como un rayo de luz frente a la tempestad, alzó su voz y preguntó: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ide en pos de él. Su pregunta cortante quedó suspendida en el aire, reclamando una respuesta, y así comenzó el desafío. Cada grupo, el de Elías y el de Baal, levantarían un altar y ofrecerían un sacrificio a su Dios, invocando su nombre. Elías, con confianza inquebrantable, preparó el altar de Jehová, restaurando lo que había sido derribado. A cada paso sentía como la presencia de Dios lo rodeaba, infundiéndole valor y paz. Los profetas de Baal, en su fervor, clamaban y se herían con cuchillos, pero nada sucedía. Las horas pasaban y la risa burlona del profeta de Dios resonaba en sus corazones, mientras él oraba en silencio. Cuando llegó el tiempo de la tarde, Elías se arrodilló y alzando su mirada hacia el cielo, clamó: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrame hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Un silencio sepulcral se apoderó del monte. La multitud contuvo la respiración, y en ese instante el fuego del cielo descendió consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua que había sido echada alrededor del altar. La gloria de Jehová fue revelada, y la multitud exclamó: Jehová, Él es el Dios. Los corazones de los hombres se estremecieron ante la manifestación del poder divino. Dios había respondido. Así, la nación que había estado en oscuridad comenzó a reclamar su destino. Pero detrás de la victoria, Elías sabía que la batalla aún no había terminado. Los ecos de esta confrontación reverberaban en su corazón. Él, el profeta llamado en tiempos de sequía y destrucción, tenía aún más que descubrir del voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con Jezabel y su ira por la derrota de sus profetas? ¿Qué más sorpresas guardaba el plan divino traído a la vida a través de su ministerio? Este día fue solo el principio, y Elías se preparó, sin saber aún, para enfrentar un nuevo desafío que alteraría el curso de su vida y el de Israel, revelando la profundidad de la fidelidad de Yahweh en tiempos de prueba. Dios tenía un camino más grande que desentrañar. Y sucedió que tras el aterrador espectáculo de fuego del cielo y la poderosa declaración de la multitud, Elías sintió un súbito asombro y temor. Mientras los israelitas celebraban la victoria del verdadero Dios, una sombra se cernía sobre su corazón, recordándole las palabras del Señor en las tempestades de su vida. Aún había un adversario formidable que actuaba en la oscuridad, Jezabel, la reina que había convocado la muerte de los profetas, con el clamor del pueblo resonando a su alrededor. Elías ordenó a los jóvenes de Israel que apresaran a los profetas de Baal, y los llevaron al arroyo de Quisón, donde fueron sacrificados. Una gran vindicación se había dado ese día, pero cada victoria trae consigo un nuevo desafío. En la intimidad de su alma, Elías clamó al Señor, no solo por la restauración de su pueblo, sino también por la fortaleza ante la furia de su enemiga, y así, mientras el sol poniente llenaba el horizonte de colores brillantes, la voz de Yahweh se oyó en el silencio de su espíritu, murmullando: Prepárate, mi siervo. La batalla no acaba aquí, pues como el fuego que ha caído, así se encenderán los corazones, y la oscuridad se opondrá a la luz que has traído. Elías, impulsado por una fe recargada, regresó al monte Carmelo, se arrodilló en la cima y rogó al Señor que enviara la lluvia que había sido retenida por tantos años. Jehová escuchó su clamor, y mientras el cielo se oscurecía, una pequeña nube emergió como el puño de la mano de un hombre. Con esa nube vino la lluvia, torrencial y restauradora. La seca tierra de Israel se estremeció y Elías, ataviado con el manto del Señor, se levantó y corrió delante del carro de Acab, guiando el regreso a la ciudad. Sin embargo, al llegar a Jezreel, los peligros acechaban desde todos lados. Apenas había llegado Elías cuando se oyó la voz de Jezabel. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como la de uno de esos profetas. La amenaza le atravesó el corazón como un dardo encendido. Las mismas manos que habían mostrado el poder de Dios ahora temblaban de temor. En ese momento Elías no recordó las llamas que habían consumido el sacrificio, ni la asamblea que había proclamado a Jehová como el único Dios. Todo su fervor se desvaneció ante la ira de la reina,
y con rapidez huyó hacia el desierto, deseando, no solo escapar de la muerte sino también que su vida terminara. Basta, oh Jehová. Toma mi vida, porque no soy yo mejor que mis padres. La lamentación de Elías resonó en las desoladas tierras, y el eco de su desesperanza atrajo la atención del Altísimo. Pero en su fragilidad, allí estaba la mano tierna de Dios, guiándolo con provisión divina. Un ángel se apareció y le ofreció pan y agua, sustento para el viaje que aún le aguardaba. Elías despertó y comió, y mientras lo hacía, una nueva revelación comenzó a desenredarse en su interior. El propósito de Dios se manifestaba incluso en su huida. Los momentos de crisis a menudo llevan a los siervos de Dios hacia su mayor llamado, y así, con un corazón titilante entre la duda y la fe, Elías se levantó y viajó lejos hacia el monte Horeb, el santo monte de Dios. Allí, en la cueva que refugiaría sus temores, Elías aguardaría la voz del Señor. Aquí estoy, susurró Elías, dispuesto a escuchar. Pero lo que Dios tenía reservado no eran solo palabras de aliento. Pronto revelaría su plan divino sobre los destinos de Israel, y cómo, en los momentos más oscuros, su luz nunca se apaga. Porque el Señor no solo había tenido cuidado de Elías, sino que también guardaba un remanente que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Así, en la espera en la cueva, el profeta se preparaba para recibir una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también el futuro de toda una nación. ¿Qué sorpresa divina aguardaba detrás del silencio? El corazón de Elías latía con expectativa, mientras el eco de los propósitos de Dios resonaba en la caverna. Y aconteció que en la cueva, Elías se sumergía en los pensamientos más profundos de su corazón, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En la penumbra, el aire estaba cargado de una expectativa palpable, como si todo el universo aguardara la revelación de su Creador. Las dudas asaltaban su mente. ¿No había sido suficiente su entrega? ¿Por qué el Señor lo había llevado hasta aquí si su vida ahora estaba en peligro? A medida que se debatía en su espíritu, el viento comenzó a soplar, un viento poderoso que desgarraba las rocas y desgastaba la caverna. Sin embargo, Elías supo en su interior que el Señor no estaba en el viento. Y luego vino un terremoto, agitando el suelo que lo sostenía, la tierra clamando en su angustia. Pero Elías sintió que Dios no se manifestaba en el temblor. Después, un fuego devorador pasó veloz a su lado, un fuego que bien podría consumir a cualquier ser humano. Pero en ese rayo de luz ardiente Elías no encontró la voz del Altísimo. Finalmente, tras la tormenta, el sonido de un susurro suave y delicado llenó la cueva. Era el eco de la voz de Dios, que se abría paso a través del caos. En ese instante todo el temor y la ansiedad de Elías se disolvieron, y él se cubrió el rostro con su manto, comprendiendo que estaba en la presencia del Santo. ¿Qué haces aquí, Elías?, preguntó la voz, un cuestionamiento que resonaba en su ser, ya que revelaba el corazón del profeta. Con voz temblorosa respondió: he sido celoso por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor en su infinita gracia respondió: ve y regresa por el camino al desierto de Damasco, y ungirás a Hazael por rey de Siria. También ungirás a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Elías tembló de asombro. El mismo Dios que había provenido fuego del cielo ahora le entregaba una nueva misión, una tarea que trascendía su comprensión. En medio de su desesperación, el Señor le revelaba que había un plan mayor que las circunstancias que le rodeaban. Y sucederá que el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, continuó la voz. Y yo haré que queden en Israel 7000, todos los rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. El corazón de Elías se llenó de una renovada esperanza al escuchar que, a pesar de la oscuridad que dominaba su nación, un remanente fiel permanecía. Dios no había abandonado a su pueblo, aún había un futuro para Israel. Con una nueva resolución, Elías se levantó, preparado para llevar a cabo las órdenes de su Señor. Lo que había comenzado como un viaje de huida se transformaba en una convocación divina para redireccionar la historia de su pueblo. Sin embargo, aún había una sombra que seguía acechando, y la furia de Jezabel no había desaparecido. ¿Cómo se enfrentaría a la reina que había sembrado tanto miedo? Y aún más, ¿cuáles serían las consecuencias de los nuevos reyes que surgirían? En el fondo de su ser, Elías sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y así,
mientras Elías se aventuraba de nuevo hacia una tierra inexplorada de obediencia y confrontación, la paz que había despertado en su corazón enfrentaba un nuevo enigma, el misterioso propósito de Dios que se entrelazaba con su vida y el futuro de la nación. ¿Cuál sería el desenlace de este sagrado plan divino, y cómo cambiaría los destinos de aquellos que aún permanecían fieles? La respuesta estaba aún oculta en el cielo, esperando ser revelada en el tiempo perfecto del Señor. Y así partió Elías con el corazón latiendo fuerte en su pecho y una nueva determinación guiando sus pasos hacia el desierto de Damasco. De su mente no se desvanecían las sombras de la reina Jezabel, cuyas intenciones eran tan oscuras como su ambición de erradicar la fe verdadera de Israel. El viento del desierto soplaba a su alrededor, resonando en su alma la urgencia de la misión que el Señor le había encomendado. Al llegar a Damasco, Elías sintió el peso de las almas de su pueblo cernirse sobre él. Cada rostro que observaba parecía cargado de inquietud, como si conocieran ya la oscura tiranía que estaba a punto de enfrentarse. Se adentró en la ciudad buscando a Hazael, el hombre que Dios había elegido como instrumento de su justicia. Recordando las palabras del Altísimo, Elías se dirigió a la casa de Hazael con el corazón ansioso, temeroso de lo que allí podría encontrar. Cuando finalmente se presentó ante Hazael, lo miró con una mirada que abarcaba tanto la autoridad divina como la fragilidad humana. Así dice el Señor, comenzó Elías, las palabras saliendo como fuego desde su interior: yo te he escogido para que seas rey de Siria. La frase resonó en la habitación como un trueno y Hazael, atónito, se quedó inmóvil, incapaz de entender la magnitud de su llamado. ¿Pero quién soy yo?, respondió Hazael, su voz mezclada con incredulidad. Soy un perro, ¿cómo puede ser que el Señor me elija para tal cosa? Elías, reconociendo la lucha interna en el corazón de Hazael, le respondió: Dios ha decidido limpiar a Israel de la idolatría, iniciando desde los de fuera, y así tú serás su instrumento. Hazael, aunque titubeante, comenzó a comprender que este era un momento sagrado, una separadora de aguas en su vida. Elías, al ver la mirada penetrante de Hazael, sabía que en ese instante un cambio se había cimentado, aunque el futuro fuera incierto. Después de ungir a Hazael, Elías encontró su camino hacia el hogar de Jehú. La misión de ungir a estos hombres como nuevos reyes de Israel estaba intrínsecamente ligada al futuro del pueblo. En cada paso, Elías sentía la presión del propósito divino que lo guiaba. ¿Acaso estaba preparado para el tumulto que estos cambios iban a traer? Mientras se acercaba a la casa de Jehú, una sombra se cernía sobre su espíritu, pues no solo iba en busca de un rey, sino también de un cambio radical en el corazón de Israel. Con esto Elías comprendía que la confrontación era inminente. Jehú, exclamó, su voz resonante como una trompeta: el Señor te ha escogido para ser rey sobre Israel, debes mostrar valentía y desterrar a la idolatría de la nación. La determinación en los ojos de Jehú brillaba con claridad, y tras recibir el ungimiento, comprendió que su reinado debía ser un disparador de justicia y rectitud. Sin embargo, la imagen de Jezabel asomaba como una nube oscura, esperando en las sombras. Elías, agotado pero firme, encontró en su alma una confianza renovada. Pronto el llamado de Dios a Eliseo, su sucesor, sería un hilo conductor de esperanza para el futuro. La voz del Señor aún sonaba en su mente, recordándole que él siempre preservaría un remanente fiel. Mientras el viento del desierto llevaba consigo ecos de una nueva era, Elías comprendió que un tiempo de confrontación se cernía sobre Israel, donde la verdad de Dios revelaría su justicia en medio del caos. Y así, en su viaje, la pregunta que persistía en su corazón era: ¿cuán grande sería el impacto de su obediencia al plan divino, y cómo resonaría entre las generaciones futuras? Porque, como el eco en una cueva, la voz de Dios se multiplicaría en su pueblo, y no había vuelta atrás. Se acercaba el momento del juicio y la redención. ¿Cómo se manifestaría su gloria en la tierra? La revelación estaba aún por venir, esperando el tiempo divino para ser descubierta por el pueblo de Dios. Mientras Elías dejaba atrás la casa de Jehú, el eco de su misión resonaba en su corazón. La atmósfera era pesada, como si el mismo cielo supiera que un cambio inminente se acercaba a Israel. Sin embargo, había un sentimiento de angustia que lo abrumaba, como si una sombra se cerniera sobre el camino que debía seguir. Elías sabía que no solo había ungido reyes, sino que también había desatado un desafío contra la reina Jezabel, poderosa y letal. Caminando entre la multitud de Damasco, sentía miradas curiosas y preocupadas sobre él. La desconfianza y el temor eran como un manto invisible que cubría a su pueblo, un recordatorio de los días aciagos que habían vivido bajo la tiranía de la idolatría. En su andar,
Elías se topó con un grupo de profetas, hombres que habían mantenido la fe a pesar de la adversidad. Entre ellos reconoció a Obadías, un hombre de Dios que había servido fielmente en la corte de Acab. Elías, dijo Obadías, su voz temblorosa, he estado buscando noticias de ti. Los profetas de Baal han estado apresando a aquellos que aún se atreven a proclamar la verdad del Señor. El corazón de Elías se encendió con indignación. El temor del hombre es un yugo que lleva a la desesperación. El Señor no ha abandonado a su pueblo. Él levantará un remanente justo, exclamó con fervor. El Espíritu del Señor lo impulsaba, y en ese instante una nueva resolución brotó en él. Debemos reunir a la gente y que sean testigos de la gloria de Dios. Los cielos no guardan silencio más tiempo. Obadías, asintiendo con una mezcla de temor y esperanza, se comprometió a realizar lo que Elías le pedía. Iré a reunir a los líderes, pero ten cuidado, oh profeta, porque Jezabel te busca, advirtió. Aún así Elías estaba decidido. Sabía que la luz de Dios debía brillar en medio de la oscuridad, y no habría vuelta atrás. Días pasaron, y Elías se retiró a un lugar apartado para orar y buscar dirección. En su soledad las palabras del Señor resonaban en su mente con una claridad absoluta, así como en los días de Elías, regresaré a mi pueblo. Aquella promesa era el cimiento de su fe. Elías sabía que pronto se llevaría a cabo una confrontación monumental. Finalmente el día llegó. En la cima del monte Carmelo, Elías se erguía solo ante un pueblo reunido, incrédulo y dividido. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, preguntó en voz alta. Las palabras cortaban como cuchillos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Los murmullos se alzaron entre el pueblo, una mezcla de confusión y anticipación. La adrenalina corría por sus venas mientras sus pasos resonaban en la roca. En el aire se sentía un hormigueo, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración. Los profetas de Baal, arrogantes, lo retaron a un duelo sagrado, confiados en que sus dioses pueden responder. Preparen un sacrificio, ordenó Elías, y el Dios que responda con fuego, ese será el verdadero Dios. Con ese desafío se establecía un puente hacia lo sobrenatural. Elías sabía que no solo estaba luchando contra la idolatría, sino que se encontraba en la cúspide de una manifestación divina. La multitud, aún incrédula, comenzó a murmurar preguntándose si el profeta tenía el poder de su Dios verdadero. Mientras el fuego celeste esperaba caer, Elías se arrodilló y clamó con voz fuerte: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel. El aire se llenó de expectativa, el cielo comenzó a oscurecerse, y Elías sintió que algo cercano a lo divino se estaba desatando. A medida que su clamor resonaba en los cielos, la pregunta que lo consumía ahora tomó forma: ¿cómo se manifestará el poder de Dios en medio de esta confrontación? El destino de Israel estaba en juego, y en el beso del cielo y la tierra, el fuego divino estaba a punto de encender la fe de un pueblo perdido. Pero como siempre había un misterio en el plan divino, esperando ser revelado en el momento justo. Mientras la multitud se agolpaba en la cima del monte Carmelo, el viento comenzaba a arrastrar nubes oscuras que se apilaban en el horizonte. El clima cambiaba, reflejando la inminente manifestación de lo sobrenatural. Elías, arrodillado, levantó su rostro hacia el cielo y su voz volvió a resonar con la autoridad que solo el Señor podía otorgar. Dios de Israel, responde a mí, para que este pueblo sepa que tú eres Dios, y que yo soy tu siervo. Con cada palabra, el aire se llenaba de una electricidad divina, y los corazones del pueblo latían al unísono con la expectativa de un milagro. Los profetas de Baal, en su complacencia, se habían apoderado del altar, pero la verdad de Dios estaba a punto de ser revelada en la estela del clamor de su profeta. Los gritos desesperados de los profetas de Baal se alzaron en un crescendo, clamando sus nombres en vano a la roca estéril, mientras se cortaban y se atormentaban, invocando a un Dios que no respondía. Pero en el corazón de Elías un fuego sagrado ardía, sabía que su alianza con el Señor no era en vano. ¿Acaso es que Baal se ha ido de viaje? ¿O está distraído?, se burla Elías, su voz llena de fe, una fe que no conoce límites. La multitud que lo rodeaba, entre risas nerviosas y murmullos de incredulidad, empezó a despertar. El desafío estaba plantado y la pregunta se extendía: ¿dónde está el verdadero Dios? Después de horas de clamor sin respuesta, Elías ordenó que le trajeran agua, una cantidad tremenda, para que empapara el sacrificio en el altar. Llenen de agua las tinajas y viertan sobre el holocausto y sobre la leña, dijo con firmeza. Era un acto audaz. ¿Cómo podría el fuego descender sobre algo tan empapado?
Pero Elías no dudaba, su Dios era más grande que cualquier obstáculo. Mientras las tinajas eran llenadas una y otra vez, los ojos del pueblo se centraron en Elías, y un profundo silencio se acomodó en el ambiente. El momento tan esperado se acercaba. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy muéstrales que eres el Dios verdadero y que yo soy tu mensajero. Cuando terminó de orar, el cielo se oscureció aún más, y un trueno retumbó en la distancia. Una luz centelleante envolvió al monte y el fuego del cielo descendió. Un fuego devorador consumió el sacrificio empapado, las piedras del altar y hasta el agua que lo rodeaba. La multitud, atónita, cayó de rodillas, reconociendo la auténtica manifestación del poder de Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios, clamaban, sus corazones transformados de incredulidad a reverencia. En ese momento Elías, sintiendo el fervor del Espíritu Santo, se volvió hacia los profetas caídos que habían ninguneado y cuestionado su llamado. Con firmeza ordenó que fueran llevados y sometidos a juicio, como cumplimiento de la palabra del Señor. El panorama de la adoración en Israel había cambiado en un instante. Elías, mirando el horizonte, comprendió que este era solo el inicio de un plan divino que trascendería generaciones. Pero en su corazón, percibió que aún habían misterios que no se habían revelado, un propósito mayor que se extendía más allá de lo visible. Mientras contemplaba la transformación del pueblo, la voz del Señor susurró en su espíritu. Pero lo que Elías no sabía era que tras esta victoria, los corazones de muchos aún necesitarían ser purificados, y el camino de la restauración conllevaba sacrificios aún mayores. Esta revelación aumentó la tensión en el alma del profeta de Dios. Había un nuevo reto por enfrentar. ¿Qué sucedería después de la victoria? El Espíritu de Dios lo guiaba hacia un destino aún desconocido, prometiendo que la gloria del Altísimo sería manifestada, pero cada paso requeriría una fe renovada. Elías sabía que su camino apenas comenzaba, y en la contemplación de lo alto, la sombra de un nuevo desafío ya se vislumbraba en el horizonte. Elías, con el rostro iluminado por el fuego celestial, sintió el eco de la proclamación del pueblo resonando en su corazón. Jehová es Dios, petían una y otra vez, como un testimonio ardiente del poder de su Señor. Sin embargo, en medio de la euforia, unas profundas corrientes de preocupación comenzaron a agitar su espíritu. La victoria que había obtenido sobre los profetas de Baal no era el final de su tarea, sino simplemente el inicio de una nueva batalla por la fe y la pureza del pueblo de Israel. Mientras la multitud se disipaba, todavía aturdida por lo sobrenatural, Elías se retiró al monte buscando la dirección de Dios. Se sintió abrazado por el murmullo del viento y el susurro de las hojas que danzaban, como si la tierra misma aguardara un mensaje del Altísimo. Postrándose de nuevo clamó: Señor, ¿qué queda aún por hacer? Esta victoria ha encendido un fuego en los corazones, pero la tormenta de la iniquidad aún acecha a tu pueblo. La respuesta vino en un instante, un suave movimiento del aire que pareció formar palabras en el silencio. Ve y unge a Eliseo, hijo de Safat, como profeta en tu lugar. El camino que has recorrido deberá continuar a través de él. Esa revelación aterrizó en el corazón de Elías como una espada. Sabía que Eliseo sería un faro de luz en tiempos de oscuridad, pero también comprendió que esto significaba su propio paso a un nuevo capítulo. Mientras Elías descendía del monte, una nueva carga se instaló en su pecho. En cada paso su mente se llenaba de imágenes de la futura carrera de Eliseo, de los milagros que llevaría a cabo y de la resistencia que enfrentarían contra los ídolos que aún decoraban las colinas de Israel. En su interior, se encendió un fervor aún más fuerte, pues entendía que cada generación debe ser guiada hacia la verdad y que el tiempo estaba corriendo. En la ciudad, Elías encontró a Eliseo labrando el suelo, arando con yunta de 12 bueyes. Con una mirada decidida, se acercó y le lanzó su manto. Eliseo, sintiendo la unción del profeta, dejó de lado su trabajo e hizo una pausa, sin comprender la magnitud de lo que significaba ser llamado. ¿Por qué me sigues?, preguntó aturdido. Has sido elegido, respondió Elías con una grave solemnidad. El Señor tiene un plan maravilloso para su pueblo, y tú serás parte fundamental de esa obra. La restauración vendrá, pero también la prueba. Eliseo, viendo la sinceridad en los ojos de quien sería su mentor, sintió el peso de la llamada. Permíteme despedirme de mis padres, solicitó, sintiendo tanto la emoción de la elección como la tristeza de dejar su vida anterior. Y así, en un acto de profundo compromiso, sacrificó los bueyes como ofrenda a Dios, incendiando su antigua vida en el fuego del sacrificio, el mismo fuego que había descendido del cielo. Elías miró con gratitud, viendo cómo su sucesor se alistaba para una travesía que cambiaría el rumbo de Israel.
Con una fe renovada, ambos se dirigieron hacia el futuro, donde la batalla contra la idolatría apenas comenzaba. Sin embargo, lejos de ellos, en el reino de la oscuridad, la sombra de Jezabel, la reina idolátrica, se alzaba, furiosa por la derrota de sus profetas. En su corazón, su rencor empezaba a tramar un oscuro plan de venganza contra Elías, previendo que en su odio, necesitaría una estrategia que arrastraría a muchos más al abismo de la rebelión. Elías y Eliseo estaban llamados a la lucha no solo contra un culto, sino contra un poder belicoso que tendría por objetivo no cesar hasta extinguir la luz de Dios en la tierra. La promesa del Señor se tornaba cada vez más crucial, y Elías entendía que el momento de mayor fragor estaba a punto de acercarse. Señor, yo clamo por tu fortaleza, murmuró mientras la vida de aquellos que le seguían dependía de su valentía. Con el corazón palpitante de anticipación y los cielos oscuros presagiando un nuevo caos, Elías se adentró en su jornada, sabiendo que detrás de cada sombra y de cada adversidad se hallaba la mano soberana de Dios, dirigiendo cada paso hacia el cumplimiento de una redención aún mayor y misteriosa que cambiaría para siempre la historia de su pueblo. Let it be known, la batalla ha comenzado, y lo que viene a continuación, solo el cielo puede revelarlo. Elías y Eliseo avanzaron juntos por los caminos de Israel, las huellas de sus sandalias resonando en el polvo, mientras la presión de la oscuridad crecía a su alrededor. En cada casa que pasaban, sentían la sombra de la influencia de Jezabel, que se extendía más allá de los muros de su palacio, logrando penetrar en el corazón del pueblo. La idolatría y el pecado se habían arraigado en el alma de Israel, y cada vez más, el clamor de sus corazones se volvía una mezcla de desesperación y confusión. Mientras tanto, Jezabel, furiosa por la humillación sufrida y temerosa de perder su poder, se volvió al dios Baal. En su retorcida mentalidad, creía que solo un acto de gran magnitud podría restaurar su control. Firmemente reunió a los profetas de Baal y les ordenó que tramaran un nuevo plan. Su ambición desmedida la llevó a unirse a la fuerza de los príncipes de Sidón, aquellos que adoraban a la diosa Aserá. Juntos comenzaron a susurrar en secreto las maldiciones y hechizos que harían revivir su poder y provocar la ira de Jehová. Elías, aún sintiendo el ardor del monte Carmelo en su corazón, llevó a Eliseo a los pueblos de Israel. Pasó de ciudad en ciudad proclamando la verdad del Señor. En cada plaza Elías sanaba a los enfermos, los ciegos recuperaban la vista, y los cojos caminaban. El testimonio de Dios se manifestaba poderosamente a través de su siervo, y el pueblo comenzaba a despertar de su letargo espiritual. Jehová es Dios. Resonaba en las calles, aunque el eco del antiguo grito aún titubeaba entre las sombras de los ídolos. ¿Cómo es que sociedades enteras pueden oscurecerse ante tan gloriosa luz?, preguntó Eliseo, observando a su maestro con la inquietud de un corazón que ardía por la justicia del Señor. Elías sonrió con tristeza, reconociendo las complicaciones del alma humana. El pecado arraigado nos ciega, pero esta luz que traemos puede romper las cadenas. Debemos ser firmes, Eliseo, y nunca dudar de la bondad del Señor. A medida que su ministerio avanzaba, comenzaron a colocar sus manos en los enfermos, a orar con fervor, y sabían que cada milagro era un testimonio de la gloria de Dios en medio de la rebelión. Pero la venganza de Jezabel no tardaría en manifestarse. Una tarde, mientras Elías y Eliseo estaban en el pueblo de Naín, un oscuro mensajero llegó con un mensaje. Así dice Jezabel, a Elías le espera la muerte antes del ocaso si no se vuelve atrás de su camino. El rostro de Eliseo se tornó pálido ante la noticia, pero Elías se mantuvo firme, confiando en que Jehová era su protección y refugio. No temeremos, dijo Elías con voz firme. La voz de Dios es más poderosa que la de cualquier reina corrupta. Sin embargo, en la fortaleza de la reina, la siniestra figura de Baal se alineaba en el centro de un ritual tenebroso. Jezabel desató una tormenta de maledicencias a través de su nación, sembrando dudas en el corazón del pueblo y transformando a muchos en cómplices, alentándolos a levantarse contra aquel que había traído la gloria de Dios. Pero en el horizonte, un cambio divino se estaba gestando. Elías, con sus ojos fijados en la inmensidad del cielo, comprendía que el plan de Dios no se detendría por la indignidad del hombre. En sus oraciones clamaba: Señor, muestra tu poder. Haz que tu pueblo vea que no hay otro como tú. Antes de que el sol se pusiera, un nuevo desafío se avecinaba. Espera. Dios tiene un camino aún mayor por revelarte, Eliseo, exclamó Elías, sintiendo la urgencia del momento. Pronto habrá un encuentro que cambiará la historia de nuestra nación. Y lo que vendrá después, será una señal de su inmensa fidelidad. Mientras la noche comenzaba a caer,
una promesa profunda se gestaba entre ellos, una promesa que incluso atravesaría generaciones, reclamando a aquellos que estaban perdidos para la obra de Dios. Su batalla apenas comenzaba y en su interior sabían que los cielos estaban alertas a cada palabra, a cada susurro del diseño soberano de Dios. Así entonces, Elías miró a Eliseo y extendió su mano. En fe. La fuerza del Altísimo estaba por manifestarse, y los caminos de su propósito se entrelazaban en un tapiz que abrumaría a Jezabel y a su malvada estirpe. Aquellos que confían en el Señor verán su salvación, proclamó Elías, mientras una nueva luz comenzaba a brillar en medio de la oscuridad, sugiriendo que la victoria estaba a la vuelta de la esquina, y que la gloria de Dios iba a ser desatada en el momento preciso. Los ecos de la confrontación y los milagros fluyeron a través de Israel, mientras Elías y Eliseo continuaban su jornada en medio de la oscuridad y la desesperanza. Cada paso que daban resonaba como un tambor en los corazones del pueblo que comenzaba a despertar, llenándose con la luz del verdadero Dios. Sin embargo, la sombra de Jezabel aún se cernía sobre ellos, y su ira se encendió como un fuego al conocer los rumores de que Elías había desafiado a sus profetas. El corazón de Elías latía con fuerza, sintiendo que el nuevo desafío que se avecinaba no solo era físico sino espiritual. La reina, furiosa, juró que no quedaría piedra sobre piedra, el duelo entre el bien y el mal estaba lejos de concluir. El odio de Jezabel lo perseguía, pero Elías también llevaba consigo la certeza de que nada podía prevalecer contra el poder de Jehová. En los días que siguieron, Elías y Eliseo se encontraron en las aldeas de Israel, sanando a los enfermos, proclamando el mensaje de Yahweh y desmantelando altares dedicados a ídolos. La fe empezaba a fraguarse nuevamente entre la gente, quienes finalmente vislumbraban la luz en medio de la penumbra. Las palabras de Elías comenzaban a calar profundamente: si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, id en pos de él. Los cielos estaban por experimentar una nueva revelación. Un día, mientras caminaban en la llanura, Elías miró a Eliseo con una intensidad renovada. El tiempo se acerca para que yo sea llevado. Pero antes debes estar listo. El Señor ha de concederte una doble unción, pero esto exige lealtad, oración y valentía. Eliseo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Soy tu siervo, profeta. Pido que tu fe, tu fervor, vaya conmigo. Quiero ser un canal de la gloria de Dios. Al día siguiente, mientras se adentraban en el desierto, un carro de fuego ardió en la distancia, y Elías sintió en su alma que el tiempo había llegado. En un instante un susurro fresco invadió el aire: prepárate, Elías. Elías se volvió hacia Eliseo, quien miraba asombrado lo que ocurría. Sitúate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel, dijo Elías intencionalmente. Eliseo respondió con firmeza: viviré por Jehová, no te dejaré. Así viajaron, cruzando valles y montañas, enfrentándose a retadores que aún permanecían en la ceguera de la idolatría, y sucedió que al llegar al Jordán, el río se desbordaba, ese río que representaba los límites del mundo conocido. Elías, con una fe poderosa, golpeó las aguas con su manto. Las aguas se partieron, permitiendo que ambos cruzaran en seco, un milagro que suscitó el asombro de los profetas que los observaban. Finalmente, en la otra orilla, Elías se volvió hacia Eliseo y preguntó: ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea tomado? Eliseo, con fervor en su corazón, respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Las palabras flotaron en el aire como oraciones fervientes, resonando en el cielo. Elías, tocado por la solicitud, afirmó: dura petición has hecho, si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Pero si no, no será así. Ellos aguardaron, sabiendo que el momento divino estaba por suceder. De repente, un torbellino se desató en los cielos y un carro de fuego con caballos de fuego apareció, separando a Elías de Eliseo. Elías fue llevado hacia lo alto, desvaneciéndose en la gloria. Eliseo, abrumado por la majestuosidad del momento, clamó: Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Su corazón se llenó de una mezcla de tristeza y entrega, pero lo que Elías no había dejado era el manto que caía del cielo. Con determinación, Eliseo lo recogió y con el corazón repleto de fe, se dirigió al río Jordán. Allí, alzó el manto y golpeó las aguas con fervor: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las aguas se partieron nuevamente y Eliseo, al cruzar, entendió que la doble unción ya era suya. Desde ese día, el ministerio de Eliseo floreció, y las historias sobre el Dios viviente empezaron a esparcirse por toda la tierra.
Los corazones endurecidos ante la idolatría comienzan a quebrantarse. Eliseo continuó el legado de Elías con fervor y poder, realizando grandes milagros que iban transformando la vida del pueblo. Mientras tanto, Jezabel, al enterarse de la muerte de Elías y de la unción de Eliseo, se sintió profundamente amenazada. Su venganza se desató como un rayo, pero la palabra de Jehová prevaleció. Eliseo, con el fuego del cielo ardiendo en su corazón, se levantó como la voz de Dios, desafiando a la reina y sus profetas, plantando la bandera de la verdad en medio de las adversidades. Así culminó la historia del profeta de los milagros, Elías, un hombre de fe, valentía y poder, cuya vida resonaría por siempre en los corazones de aquellos que anhelan ver la gloria de su Dios. La huella de su servicio y obediencia marcó el rumbo de generaciones futuras. En cada paso, la luz de Jehová continuaría brillando, desafiando la oscuridad en el corazón de su pueblo amado. Los ecos de la fe implantada en el corazón de Eliseo y el fiel ejemplo de Elías vivirían por siempre, recordándonos que cada uno de nosotros está llamado a ser un faro en tiempos de batalla. Con la certeza y confianza en el Señor, podemos enfrentar a las Jezabeles de nuestra vida, sabiendo que el poder de Dios es más fuerte que cualquier sombra de muerte. ¿Qué inspirador testimonio nos dejará el destino de Eliseo y su compromiso con la verdad de Dios? La historia continúa recordándonos la fidelidad y el amor soberano de nuestro Creador. No olvides, querido amigo, suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Además, comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.